Amigos televidentes, ya estamos en el segmento La Entrevista de la Semana, en este su espacio Puntos Encontrados con Leandro Pérez, y contamos, como no, con la presencia, la comparecencia por acá de una persona que de una forma u otra siempre está disponible para venir a compartir con nosotros sus vastos conocimientos, tanto en la geopolítica como también en lo que tiene que ver con la parte política interna de la República Dominicana. Me refiero al politólogo Daniel Pou, a quien le damos la bienvenida. Saludos, licenciado, qué placer tenerle nuevamente con nosotros. Saludos, don Leandro, yo aquí fascinado de estar de nuevo con usted en este programa de tanto prestigio. Bueno, yo quiero primero entrar con la parte internacional, especialmente lo que está ocurriendo en Haití. Vemos ahí que el líder de la banda más temida en el vecino país de Haití, Jimmy Barbecue, ha amenazado esta semana con derrocar al Consejo Presidencial de Transición y ocupar sus sedes por la fuerza. Pide al pueblo haitiano que se una a ellos para esta batalla. Dice, libertad o muerte, es el grito desafiante de Barbecue. Me gustaría que usted me interpretara esta acción de Barbecue que, por lo visto, poco a poco, a veces un poquito más rápido, se ha ido adueñando de todo el país, pero especialmente de Puerto Príncipe. Sí. Mira, actualmente las bandas haitianas controlan el 80% de Puerto Príncipe. Y esto después de la participación de la tropa keniana que fue a tratar de contener los influjos de la banda en lo que se refiere al dominio del territorio. Pero hay que decir además que no tan solo las tropas kenianas han estado en Haití con el propósito de contener a las bandas delictivas que campean por el territorio haitiano, pero sobre todo en lo que se refiere a Puerto Príncipe. Ya otros grupos que han sido contratados por empresas y por el mismo Consejo de Transición, que lo ha hecho con fondos aportados por grandes empresas, porque no podemos olvidar que en estos momentos hay muchas empresas frotándose las manos con Haití, porque es un mercado de 10 millones de personas. De hecho, a mí me han llamado muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, a ver cuál es la perspectiva para poder entrar a ese mercado luego que se pacifiquen las contiendas entre los grupos armados y el Consejo de Transición. ¿Cuál es el problema fundamental? Primero, que la comunidad internacional se ha negado a participar en Haití para un proceso de pacificación. Todas las iniciativas en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas han sido bloqueadas por las potencias. Estados Unidos se muestra apático. Estados Unidos no tiene a Haití en la agenda. Estados Unidos cada día más lo vemos más lejos. Más distante. Y sobre todo porque el gobierno de Trump, en consonancia con el gobierno de Joe Biden, considera que Haití no es un recurso que puede tener retorno económicamente para Estados Unidos de manera significativa. Haití hay que hacerlo todo prácticamente, desde las instituciones, las edificaciones, los servicios públicos, y eso cuesta mucho. Ese país hay que reconstruirlo. Plenamente. Yo fui de lo que propuse que se hiciera una suerte de fideicomiso internacional con un gobierno de transición de por lo menos 25 años para poder estabilizar Haití. Una suerte de intervención blanda en el sentido político, pero que los haitianos tengan una participación limitada, porque el problema viene de las mismas élites haitianas, que son los que han llevado a Haití a la situación actual. La situación, bueno, ya van dos grupos que fracasan de mercenarios, de tropas mercenarias que han sido contratadas con el auspicio de muchas empresas poderosas, transnacionales. Porque como le decía anteriormente, el mercado de Haití resulta muy atractivo y el que logre dar el primer jaque
se va a apoderar de ese mercado. Ahí está China, ahí está Colombia, ahí están hasta empresarios dominicanos involucrados. Pero no ha sido posible porque la solución haitiana tiene que ser haitiana, se dice. Pero en Haití no hay condiciones para una solución haitiana. Entonces, sin una intervención organizada desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo no veo ninguna salida. Ya ha sucedido de todo y lo que ha salido a relucir todavía es más grave. En un informe que se hizo de uno de los grupos que fueron contratados desde Estados Unidos, que reclutaron haitianos de la diáspora, muchos de ellos con experiencia en seguridad, con experiencias militares, que han sido incluso militares del ejército de Estados Unidos, y han fracasado. Y han fracasado, hoy por hoy. Son empresas que indiscutiblemente están refrendadas por el gobierno de Estados Unidos a participar en determinadas situaciones de control de frontera, de control de territorio, pero todas han fracasado. Usted no sabe por qué, porque resulta que hay infiltración dentro de la policía y los órganos de poder haitianos de parte de las bandas. Y cuando esos grupos se preparaban a ser operativos, fueron tomados por sorpresa porque a las bandas, desde el Consejo de Transición, se le informaba. Se le pasó información privilegiada de esos planes. Finalmente, ¿usted cree que estas bandas se apoderarán del control de la dirección del país desde Puerto Príncipe? Si van, si usted me habla de más de un 80% que ya tienen controlada la capital de Haití, y más con este anuncio que acaba de hacer Barbecue, entonces se prevé que en cualquier momento asuman el control absoluto. Bueno, el Departamento de Estado norteamericano mandó a evacuar su personal de la embajada antes de ayer. Bueno, son señales. Esa es una señal inequívoca, porque incluso los vehículos blindados de la embajada norteamericana han sido tiroteados en las calles de Haití. Una vez ya el control absoluto esté bajo estas bandas, ¿qué va a pasar? Bueno, Haití será un estado más a la deriva de lo que ha estado siendo hasta ahora y se irán expandiendo por todo el territorio y paralizando todo lo que implique en Haití algún viso de paz y armonía para poder seguir desarrollando actividades. Haití tendrá que ser agilada, habrán muchos problemas porque los suministros se irán acortando. Y hay que decir que República Dominicana no tan solo suministra alimentos al pueblo haitiano, que hoy en determinadas zonas está sumida en una condición de hambruna porque no les llegan esos alimentos y no tienen poder adquisitivo. A pesar de que Haití recibe de remesas cerca de $5.000 millones al año. Pero en la medida en que las bandas se apoderen del territorio, pues esas remesas dejarán de fluir porque no habrán los canales institucionales para hacerlas llegar a sus destinatarios. El panorama es complejo y complicado. Hábleme ahora con relación a Donald Trump y las decisiones en torno a los aranceles. Bueno, que ya inician, ya empiezan en los próximos días a aplicarse. ¿Qué hay con República Dominicana? Bueno, República Dominicana tendrá una impronta que pesará sobre sus hombros, sobre sus exportaciones a Estados Unidos, sobre todos aquellas que no están contemplados en el Tratado de Libre Comercio. El de RECAFTA. El de RECAFTA. Entonces, nuestros exportadores tendrán que irse ciñendo la correa, porque indiscutiblemente los productos van a subir de precio, la demanda va a disminuir, y pese a lo que quiere decir el gobierno de Estados Unidos, que recientemente suprimieron de su puesto a la encargada de estadísticas laborales, porque dijo que el crecimiento de puestos de trabajo era muy inferior a lo proyectado. Inmediatamente el señor Trump esgrimió que esas estadísticas eran simuladas y ayer puso un funcionario de tercera categoría a ofrecer unas estadísticas que ni él mismo se las cree.
porque él pretende que llevar el poder de Estados Unidos ejercido desde su presidencia como si fuera parte del mundo del espectáculo. Y las realidades son otras. Y pese al éxito que tuvo el señor Donald Trump en las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, todavía sobre esa negociación hay muchas incertidumbres, porque la señora von der Leyen, que fue quien representó a la Comunidad Europea en las negociaciones con Trump, se le olvidó decir algo, y es que esas inversiones europeas que supuestamente va a recibir Estados Unidos dependen de que las empresas europeas quieran invertir en Estados Unidos, cuando en estos momentos una gran cantidad de empresas europeas lo que están haciendo es cerrando parte de sus instalaciones productivas en diferentes países de Europa, y nadie puede asegurar que esas inversiones se van a realizar así como prometió la señora von der Leyen al presidente de Estados Unidos, y ese acuerdo podrá resquebrajarse en poco tiempo. Dentro de las políticas, Nara, de recabar recursos que está llevando Donald Trump, está ahora el asunto de los $15,000 que hay que depositar como garantía de una fianza. Aquellas personas que quieran entrar a Estados Unidos con un visado. Sí. ¿No está la República Dominicana dentro de esto? No, solo países africanos. Solo países. Creo que también está Venezuela. Hay como 2 países en el área. Sí, lo que sucede es que Venezuela y Haití, esos son los países creo que están. Sí, Venezuela y Haití, eso es sumamente insignificante, la cantidad de personas que quieren viajar desde Venezuela en estos momentos. O sea que bajo esa medida prácticamente todos los países latinoamericanos están exentos. Están exentos. La economía norteamericana, con todas estas medidas que ha estado tomando Trump, ¿está resentida, está estancada? Bueno, se está resintiendo. En el sector turismo ha habido un impacto negativo porque en Estados Unidos hay un problema en estos momentos, que son las garantías jurídicas. Han sido apresados por el ICE turistas alemanes, turistas españoles, turistas italianos, muchos de ellos, como el caso de un señor alemán que fue sometido a baños de agua helada. Un señor que por su actividad profesional se pasa todo el tiempo moviéndose entre Estados Unidos y Alemania, tiene propiedades de apartamentos de lujo en Estados Unidos y casa de campestre, etc. Y hubo una protesta por el gobierno alemán por 3 casos. O sea, la seguridad jurídica en Estados Unidos en estos momentos nos da un indicador de que se puede convertir en una situación de alto riesgo, sobre todo para latinoamericanos. Ya aterrizando en el ámbito nacional, recientemente el pueblo dominicano vio la aprobación y luego promulgación del nuevo Código Penal. La lectura que le da Pou a este nuevo Código Penal. Sí, bueno, este Código Penal ha sido un esfuerzo, aunque desde mi punto de vista un poco limitado, y en términos progresivos hay algunas áreas que son discutibles. Ya pudimos escuchar al vicepresidente ejecutivo de Finjus, al doctor Castaños Guzmán, decir que muchos de los artículos aprobados podrían ser casados en el Tribunal Constitucional. Riñen con la Constitución. Riñen con la Constitución. Hay un tema sobre los tribunales de jurisdicción especial en materia penal de la Policía y las Fuerzas Armadas, que hay que recordar que el nuevo Código Procesal Penal ya los había eliminado por improcedentes y porque la jurisdicción militar en temas penales no puede tener un choque con la jurisdicción civil en materia penal, sobre todo cuando se encuentran personas que son de la clase civil, como se dice en el estamento militar, involucrados en casos penales con las Fuerzas Armadas. Eso es uno de los temas. Hay otros artículos, yo lo estoy estudiando. La incorporación de los nuevos tipos penales, más de 70, ¿cómo esto viene a contribuir con la seguridad ciudadana? Sí, bueno, hay
Hay que ver que la materia penal no es un tema de seguridad ciudadana, la materia penal es un tema de política criminal. Entonces, el problema está que hasta ahora la Procuraduría General de la República nunca ha podido dar los pasos concretos para establecer una línea de política criminal. Y llamo la atención a quienes dicen que el Código Penal es la política criminal. No es cierto. La política criminal tiene que tener dos ámbitos, el ámbito de la prevención y el ámbito de la persecución penal. Y esto es mucho más complejo que lo que se está planteando. El Código Penal es un instrumento de política criminal. Hay algunas figuras penales que no se incorporaron, que todos esperábamos que se iban a incorporar. Y yo auguro que ese Código Penal tendrá que ser durante un tiempo. Bueno, tiene un año precisamente para perfeccionarse. Está el tema de las tres causales que lo quieren tratar como una ley especial, en lo cual yo estoy particularmente de acuerdo, porque creo que el tema de las tres causales es un tema de salud pública, no es un tema penal. Porque ninguna mujer procura que la violen, ninguna mujer procura tener un feto inviable que ponga su vida en peligro, y ninguna mujer pues hace diligencias para que se produzcan situaciones de incestos y violaciones familiares. Eso es un tema de salud pública y debe ser tratado, claro, que mientras no se apruebe la despenalización, que aunque a muchos dicen que eso choca con la Constitución de la República, que en la reforma del año 2010 consiguió la vida desde la gestación con plenos derechos, pues va a haber un gran problema en aprobar cualquier legislación para suprimir esas tres causales. Bueno, esta semana hubo una rendición de cuentas por parte del Congreso Nacional. Su primer año se cumple ahora ya el 16 de este mes. Me gustaría escuchar la valoración que usted tiene sobre este Congreso, que ha aprobado, sancionado una serie de leyes importantes, como es el caso del mismo Código Penal Dominicano, que data de cerca de 30 años que se viene barajando esta reforma, y finalmente este Congreso tuvo la valentía y el presidente también de finalmente promulgarlo. Sí, mira, cuando a mí me hablan de evaluar legislaciones, yo siempre pienso en un periodo de tiempo. Porque una evaluación de una legislación, la positividad de ella o la negatividad de ella o la inoperancia de ellas, solo se puede medir en el curso de 3 a 5 años. Estamos hablando en función el Congreso, de la aprobación de leyes importantes. El Congreso, pues, lo que ha hecho una lectura de todas las legislaciones que han sido modificadas, las nuevas legislaciones que han sido aprobadas, pero yo les recomendaría al Congreso que instalen un observatorio de impacto para que lleven y conviertan esos informes en algo más operativo, para que se pueda medir de manera cuantificable cómo impactan estas legislaciones, porque aquí se hacen muchísimas legislaciones sin tener las políticas públicas hechas. Pues lamentablemente eso es un vicio a nivel sistémico del Estado Dominicano. Y después está la legislación, no tiene aplicabilidad, incluso porque las instancias institucionales que se crean no funcionan en razón de las necesidades de la legislación. Muchas quedan cortas, otras no tienen suficiente presupuesto, como sucede con muchas instituciones del Estado. Y es un ejercicio interesante, es un ejercicio positivo, pero creo que el Congreso debe empezar a tener una visión más profunda de lo que es la evaluación de los productos que se evacúan desde ambas cámaras. Magín Díaz, el nuevo ministro de Hacienda, ya ha estado reuniéndose con empresarios,
con sectores importantes del país. ¿Cree usted que ya viene de camino la afamada reforma fiscal? Definitivamente el país necesita una reforma fiscal por dos cosas. Porque lamentablemente en este país hay una desigualdad muy grande entre aquellas personas que honran sus compromisos con la sociedad pagando sus impuestos y otro grupo de personas y empresas que tienen 20 años declarando pérdidas pero siguen operando, y otras que reciben grandes exenciones del Estado, exenciones que fueron creadas con el objetivo de que una empresa los primeros años que arranca, ¿verdad?, necesita ciertos incentivos para consolidarse, pero ya hay empresas de esas que tienen 10, 15, 20 años y todavía siguen recibiendo esos incentivos. Yo creo que la reforma fiscal debe estar enfocada en dos aspectos: en la suspensión de incentivos ya injustificados y en la identificación de los nichos donde se producen la mayor cantidad de evasión de impuestos y desviaciones en el trayecto de los impuestos, porque también hay que decir que aquí hay empresas que cuando usted vaya a adquirir un servicio, este servicio paga un INTEVI, pero luego ese INTEVI se queda como un beneficio para la empresa, no pasa al Estado. ¿Ve usted como muy bien acertada esta designación de Magín? Magín es un excelente profesional con una visión holística, integral y sobre todo que entiende y comprende perfectamente la parte social de lo que debe ser una reforma fiscal en República Dominicana. Que yo digo que más que reforma debe ser una transformación, porque no podemos seguir profundizando un régimen regresivo que recauda mayor cantidad de impuestos de los sectores más vulnerables y con menos poder en la economía, y exime de pagar impuestos o le tolera la evasión a sectores sumamente poderosos en la economía dominicana. Y yo creo que Magín es un buen cirujano que sabe hacer buen uso del escarpelo para lograr revertir esa situación. Finalmente, con relación a los partidos políticos, ¿cuál es la situación de la Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Moderno? Bueno, hay que decir que los partidos políticos están convulsionados y lamentablemente su imagen frente a la ciudadanía está muy deteriorada, porque los partidos políticos hasta ahora no han dado señales de tener un bloque político de transformaciones sociales y propuestas concretas para hacer esas transformaciones sociales. Y la oposición se pasa la mayor parte del tiempo en veleidades, haciendo denuncias, muchas de ellas fake news que invaden las redes sociales, otras con informaciones manipuladas y distorsionadas. Entonces, yo creo que eso es un estilo de baja estofa de hacer oposición en República Dominicana. Y el partido de gobierno, que a veces piensa que no están gobernando. Muchos de los dirigentes del partido del gobierno no se dan cuenta que el éxito de ellos como políticos no va a ser el sostener un cargo público hasta el 2026, va a ser el hecho de que el presidente Luis Abinader, al entregar el poder en el 2026, pueda exhibir éxitos, triunfos, transformaciones, políticas exitosas, y que ellos como parte de la organización se puedan beneficiar. Pero las campañitas a destiempo, el exceso de personalismo puede erosionar el resultado de ese proceso por el cual el presidente Luis Abinader hace denodados esfuerzos para que su gobierno salga hacia adelante. No es posible que Luis Abinader, que no va a ser candidato en el 2026, sea el principal activo para resaltar los logros institucionales de su gobierno. Definitivamente, yo creo que el presidente Abinader en poco tiempo tendrá que tomar medidas heroicas para colocar en muchos puestos a personas que entiendan que el Estado no es
un instrumento mediático, es un instrumento de transformaciones reales. Bueno, agradecemos infinitamente, señor Pou, que haya venido a compartir con nosotros todas esas informaciones, haya conversado sobre estos importantes temas en Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Muchas gracias, don Leandro, y siempre a sus órdenes. Amigos televidentes, gracias a ustedes también por la sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Dios le bendiga a todos.